Para mí, contar hoy con la presencia de Ángel es bastante importante, la explicaré por qué, para tener esta presentación del libro, pero también, como habéis visto, pues acabamos de inaugurar una nueva exposición de pintura y me gustaría que la comisaria de esta exposición del Ateneo, que es Carmen Sánchez, pues nos explicara un poquito qué es lo que podemos ver en esta exposición. Bueno, la exposición que estoy viendo es de Miguel López. Este señor es de Ubrique y es presidente de Arte 12 en Manila. Él pues lleva ya muchísimos años pintando, es autodidacta, también es el artista que hizo, bueno, trabajaba en la piel, hace diseño de piel. En Ubrique sabéis que la mayor parte del pueblo vive de la piel y él ha hecho diseño. También diseñó la cartera más grande del mundo, que obtuvo el premio, el récord de Chile, y él utiliza materiales reciclados o lienzos, como estáis viendo aquí. Aquí hay una colección de lienzos y otras veces pues trabaja en chapa, trabaja en cartón piedra, en cosas recicladas como también tablones de zinc o de lo que sea. Y bueno, esta exposición nos acompaña desde el día 1 de junio hasta el 30 de junio y ya para julio pues tendremos otra. Y era una lástima que no esté aquí porque tenía previsto de venir y entonces él nos hablaría de su obra. Y hemos puesto un pedacito de rinconcillo para Patricia, que lo tenga enfrente ahí, como lo tengo ahí a este divino al fondo, para que lo tenga también. Ahora me llevo cuatro. Bueno, ya entrando en la presentación de este libro, San García Abad, el gran santo desconocido de Ángel Corbalán, me gustaría en primer lugar cederle la palabra a mi amigo Patricio González para que haga una semblanza y luego yo hablaré un poco de cómo he visto la visión de un lector que ha tenido la suerte de leer este libro siempre después de haber mantenido la conversación interesante con el autor que me enriqueció muchísimo. Muy bien, pues buenas tardes. Algunos de ustedes conocen esta presentación que hicimos el otro día en la biblioteca, pero para los que no estuvieron, pues se la paso a leer y es va dirigida fundamentalmente al autor, no a la obra. Como digo, que no seré yo quien le prepare el motivo del nombre de la fiada de San García, no seré yo, pero como también decía el otro día, ya lo hace el propio cura de San García en el prólogo, que también lo voy a dejar para dar un poquitín de misterio al libro y hacerlo más tarde. Como digo, esto se lo va a revelar el autor del libro, San García Abad, ese santo desconocido. Y se trata, bueno, ni más ni menos que de mi amigo Ángel Corbalán, la persona sobre la que me voy a centrar en esta pequeña intervención para darle una pincelada de quien, tras un arduo trabajo de investigación, ha hecho posible que descubramos los orígenes de esta barriada brasileña de San García. Investigación que la realiza un gallego, un marino, un lector, un viajero, un observador, un ensayista, un colega, un colaborador habitual de varios diarios militares en diferentes países, siendo responsable de diferentes blogs de opinión y divulgación, incluso uno taurino, perteneciendo actualmente al grupo Estrechando que los dos formamos parte. Es creador y fundador de un precioso proyecto dedicado a la enseñanza de Internet a los mayores y continuando una cadena en este sentido que le lleva a que más de 600 personas estén hoy estudiando Internet, dirigidos por su asociación Mayornet, algunos de cuyos componentes se encuentran aquí esta tarde, que ya actualmente no solo se dedica a los mayores, sino que va extendiendo esa cadena, como decía, va extendiendo sus redes a asociaciones vecinales o a cualquier colectivo que lo solicita de manera totalmente altruista. Este es Ángel Corbalán, es ante todo un permanente buscador de la verdad. Es un ser ansioso de claridad y es un alma hambrienta de profundidad. Él vive continuamente en su apuesta de ser persona, a voluntad
voluntad, el coraje, el afán continuo de luchar, el saber sobreponerse a la desgracia que un día le llegara en forma de enfermedad. También la mesa es de vino, estamos los tres para mucho lujo en ese sentido. En definitiva, la capacidad de esperar contra toda esperanza. Ángel es un ser humano en la mejor acepción de esta palabra, porque humano es la propia conciencia que le impide engañarse a sí mismo. Humana es la voz que desde dentro le despierta para seguir escalando, es la exigencia que le impide dormirse, o es su afán por ser mejor, a sabiendas de que todavía se encuentra a mitad de camino, o también es el señalarse como meta a la perfección, aunque él sepa a las claras que nunca llegará a la meta final. San Agustín, sé que además le gusta que haga estas comparaciones, muchas veces lo hago en forma de parábola, hoy no, pero sí, San Agustín, para ofrecer a los humanos el mejor de los piropos, decía que el hombre es capaz de, es decir, capaz de Dios. Y creo que es la mejor definición que se le puede hacer al propio ángel y que define perfectamente el tamaño de su alma. Ese ser capaz de, que unas veces le lleva a ganar y otras muchas le lleva a perder. Pero eso ángel vive, como he dicho anteriormente, permanentemente en esa apuesta. Una apuesta que le entusiasma pero que también le asusta. Pero a lo que no estará dispuesto nunca Ángel Corbalán, mi amigo, es a engañarse a sí mismo. A lo que no está dispuesto Ángel es a pensar que esto es un jueguecito sin importancia y que los años son unas fichas de cartón que nos dieron para ir entreteniéndonos mientras caía la tarde. Este es Ángel Corbalán. Nada más. Bueno, buenas tardes. Después de esta preciosa y como siempre entrañable palabras de Patricio, yo voy a recorrer un poco algunas impresiones que como lector, como filólogo, me han suscitado este libro. Yo cuando estudiaba la carrera de Filología Hispánica, pues había escuchado hablar de que había un autor muy importante en España, que era el primer autor de nombre conocido, como es Gonzalo de Berceo, que además de escribir Milagros de Nuestra Señora, se dedicó a hacer obras agiográficas, que consistían en hacer libros sobre vidas de santos. Por cierto que no leí ninguno de esos libros que escribió Berceo, solamente leí la Confesión de los Milagros, porque eran bastante difíciles de encontrar una obra geográfica de ese gran poeta y narrador. Por tanto, la geografía había sido siempre un género literario al que yo nunca había acudido a su lectura, hasta este momento en el que, gracias a Ángel Corbalán, puedo leer la primera obra dedicada a la vida de un santo, como es San García Abad. Y además, como yo he dicho hace un momento, que me está preguntando él, pues responde también a una pregunta que no solamente me hacía yo, sino mucha gente, el porqué de ese nombre del santo de la barriada de San García, del que nadie sabía. Había gente que decía, es raro un santo que solamente tiene apellido, porque el nombre de García es un nombre propio de la vida. Pero yo me confié que no sabía nada de la vida ni quién había sido San García Abad. Por lo tanto, este libro viene a responderme a esa pregunta que me hice. El libro, como ha comentado Patricio, me parece que está
minuciosamente documentado. Es un libro rigurosamente investigado y escrito, pero sin el inconveniente que suelen tener muchas veces los libros que se dedican o que se han dedicado a una intervención previa de muchas horas, ¿no? No es un libro frío en ningún momento, es un libro cálido, es un libro ameno y en el que el santo te aparece cercano y el autor también. No es un libro que pone una distancia entre el autor y el lector en ningún momento. Me ha parecido por eso que es un libro que, aunque trate de acontecimientos reales, históricos, y que toque con la vida de un santo, tiene bastante de poesía, ¿no? Tiene bastante de poesía y de pasión, ¿no? Porque el autor, vamos notando la pasión que va sintiendo conforme va investigando y conforme va saliendo más de este hombre, ¿no? Y la verdad es que se va notando esa pasión que pone Ángel en esta investigación. Tanto así que ya me comentó que está preparando un segundo libro y que va a ampliar mucho más la investigación. Por lo tanto, se nos presenta no solamente la vida y milagros de San García Abad, sino también se nos presenta que el autor se ha dejado no solo muchas horas de investigación, de lectura y de escritura, sino girones de su alma, ¿no? Porque se ha quedado enamorado del proyecto. Eso se nota, se vive entre líneas, ¿no? Leyendo el libro. Porque, como yo se lo comenté en una reunión que tuvimos, el libro rebosa de pasión, ¿no? Rebosa de sentimiento. Y muchas veces los libros de investigación, los ensayos, están muy carentes de sentimiento, ¿no? Suelen ser fríos, suelen ser bastante críticos muchas veces, pero no tienen corazón. Y este libro que habla de San García Abad sí que tiene mucho corazón, ¿no? También me sorprende muy bien cómo no solamente va describiendo la vida del santo, sino que te documenta perfectamente y te sitúa la historia, el momento literario que vive España, te sitúa los avatares de la religión, te explica perfectamente todos los detalles que para mí, por ejemplo, que soy totalmente, bastante negado para todo el tema de cómo es la jurisdicción de la iglesia y todo eso, te lo explica minuciosamente para que no te pierdas en ningún momento, ¿no? Te explica las funciones del abad, te explica el funcionamiento de un monasterio, te explica cómo es la relación que había entre distintos monasterios, te explica los trabajos que realizaban las distintas personas que conforman un monasterio, te va explicando el momento literario, sobre todo hablando detalles muy simpáticos y muy curiosos del propio Berceo, sacando citas de los propios libros sobre santos que escribiera Berceo, y sobre todo te enseña a meterte como si fuera en una amistad a partir del libro con el propio San García, del que te haces amigo a la primera de cambio, ¿no? Porque te identifica con su forma de pensar, te identifica con su batalla y te identifica con esa cruzada que él tenía para que su monasterio, para que se conociera toda la obra que él realizaba en esos momentos, ¿no? Y te lleva una sorpresa grande cuando te das cuenta de que ese santo, que aquí no tenemos ni idea de quién era, pues era un personaje de primera magnitud dentro de la historia, dentro del momento tan crucial que vivía España, ¿no? Era amigo de Ortiz Campeador, que fue asesor de varios reyes y que fue una personalidad que marcó un antes y un después en el monasterio donde estuvo de abad, que es muy recordado, que en otras partes de España hay bastantes reconocimientos y bastante homenaje en forma de cultura, en forma de estatua, en forma de reconocimiento, y que aquí, sin embargo, ha quedado como un nombre vacío
de toda la pasión de la vida que tuvo Juan. Por lo tanto, este libro nos regala a un personaje que debería ser bastante mejor conocido en Algeciras por llevar su nombre, no solamente pues, ese barrio, sino también una iglesia que yo conocía solamente porque albergaba una obra, un visto, obra de José Román, pero que no tenía ni idea de la historia tan fabulosa que cuenta Ángel a raíz de presentarnos el personaje, ¿no? Porque ya digo, está estudiado de una forma magistral no solamente la biografía, sino la repercusión que tuvo la obra y la vida de este santo, ¿no? Y es una repercusión, que ahora él lo contará, capital para entender la historia española en muchos de esos aspectos. Incluso cuando siempre ese espinoso tema de los milagros, ¿no?, que se le atribuye a estas personas para que sean santos, incluso no pone reparo a los milagros que se le atribuyen a San García, porque lo ve como una cosa que era necesaria en su momento y que San García ni se plantea. Lo que hace falta pues hacer el milagro del pan y los peces, del agua y el vino, pues se hace porque es una necesidad para la comunidad, porque estaban atravesando un mal momento en cuanto al abastecimiento de alimentos. Así que el milagro es una cosa sencilla y lo hace porque se necesita, no para que tuviera una repercusión mediática. Él nunca busca una repercusión mediática, es una persona sencilla que llega a la santidad mediante la naturalidad. Es una de las cosas que más me han impresionado, ¿no?, de la vida de San García. Yo no estoy acostumbrado a leer vidas de santos, ni estoy acostumbrado al lenguaje típico pues, de los monasterios, de la religiosidad, pero sí que este libro me ha reportado horas de mucho disfrute, porque no solamente he aprendido quién es San García, sino que me he colado en momentos capitales de la historia de España, como la boda de Santa Gadea, o como por ejemplo ese milagro, ¿no?, que se le atribuye, y sobre todo he sentido vivo a mi admirado poeta, como antes decía Gonzalo de Berceo, que los palpos de estas páginas presentes, los palpos cercanos, cuando para mí era un autor que había estudiado en la carrera y que ya tenía bastante olvidado. Por lo tanto, desde el punto de vista del lector, me parece un libro ameno que cuenta acontecimientos que son bastante difíciles de contar metiéndose desde dentro, porque si tú empiezas a hacer una investigación que te lleva al siglo XII, al siglo XIII, pues puedes hacer un libro en el que tú cuentes fríamente los acontecimientos. Pero es que Ángel se ha metido dentro de esa historia, te la ha traído al mundo del siglo XXI, te la ha explicado con un lenguaje del siglo XXI y te la hace vivir como si fuera algo cercano que tú estás viviendo de una forma entrañable. Por eso yo, si no habéis leído todavía este libro, lo recomiendo fervorosamente, porque la verdad es que me ha hecho un regalo que yo no esperaba ayer, me ha regalado la figura de San García, y a partir de ahora yo también voy a ser uno de los que se sumen a esta investigación y a esta cruzada por desentrañar aspectos de su vida. Y tú me comentabas también que en este proyecto que te embarcas ahora también hay lugar para la literatura, para la creación, y yo pues me quiero embarcar con mis conocimientos para aportar esa parte literaria que yo creo que puede hacer que este proyecto sea un proyecto entusiasta. Y si contamos también pues con Patricio, con Ángel, que somos personas que cuando nos volcamos un proyecto, la verdad que nos entusiasmamos, y creo que va a dar muchos frutos, como está dando, gracias a Patricio, el proyecto de los Frégiles, que gracias a su labor se está extendiendo. Yo he pronosticado ya muchas veces que se va a conocer dentro de unos años
auténtico milagro. Por primera vez. Por primera vez. Luego, San García es un verdadero santo. Otro milagro más. Otro milagro. No tengo para empezar a disculpar. Me va a saltar un poco el protocolo, pero tengo que agradecer a estos dos monstruos en el verdadero sentido positivo de la palabra, de que haya preparado este evento y que con ello nos ayude a quien quiera a dar a conocer que existe el libro y sobre todo que nos hayamos reunido aquí las personas que estamos. Solo tengo palabras de admiración para ellos, para mí son mis amigos, sería amigos más no puedo decir. Bien, ahora nos vamos a ver. Bienvenidos, buenas tardes, gracias por la asistencia, vuestra asistencia, que os lo agradezco de todo corazón. Hoy sí que hace un día de playa y no de estar aquí en un salón. Bien, es la primera vez que visito este Ateneo. Confío que no sea la última. Siempre me ha gustado profundizar en los nombres y en las cosas que me rodean. En este caso, me siento muy halagado al ser invitado por el director, directivas, asociados de este Ateneo. Yo diré que leyendo sobre la finalidad de este culto lugar, me quedo con dos cosas. El Ateneo busca llegar a la sociedad. Y por último, aunque la cultura y el orden son claros rasgos del Ateneo, se suele intentar convertirse en lugar de encuentro y debate para la transformación social, que no es poco. Y ahora vamos al libro, a San García Abad, el gran santo desconocido. Y empiezo con una frase de Gonzalo de Berceo. Ya somos unos cuantos los que admiramos a este gran genio de Mestre, que le decía: había y un abad santo, servo del criador, donera del monasterio caudillo señor. La grey demostraba cuál era el pastor, decía Gonzalo de Berceo. Este fragmento, en castellano antiguo, de Gonzalo de Berceo, nuestro gran maestro del Mestre que decía, viene a decir de nuestro santo abad que había un santo abad siervo del criador, donde era del monasterio caudillo y señor, y la grey demostraba cuál era su pastor. Aunque se sobreentienda, quiero apuntar que además de santo abad, García, para nuestro Gonzalo de Berceo, era un siervo del Señor. Y caudillo, no os asustéis. Caudillo viene del latín capitellus, que significa hombre que dirige algún gremio, comunidad o cuerpo. En este caso, los monjes del monasterio. Y que estos monjes, también aclara, demostraban con su labor o actitud quién era su abad, director o guía. Este fragmento ya nos va indicando quién era este santo abad. Pues bien, cuando has terminado la obra, labor, o en este caso, un libro, para una persona que en ese momento se encuentra solo para todo ello, creedme, amigos y acompañantes, que lo que más me produjo sosiego fue a la hora de ponerle nombre a estas 100 páginas, que recopilaban la información de la vida de un gran hombre, un santo, algo sobre el nacimiento de un reino y algunas cosas más. Es entonces cuando me fui a lo que me parecía más lógico y de justicia, a quien para este aprendiz de escritor considera un gran santo y que espera a partir de este libro no sea el gran desconocido para el resto del mundo mundial. Y es que decir, antes de todo esto, hará unos 6 años, este que os habla salvó la vida milagrosamente. Había llevado más de 6 tratamientos diferentes en aquella fría habitación del Hospital del Ángel, vaya nombrecito.
que tiene a Sisa el mar. Y se produjo el milagro de la sanación a pesar de los errores médicos. Esto da para varios libros. Sin embargo, para este autor significó volver a las raíces cristianas, a volver a aprender las oraciones más sencillas, como el Padre Nuestro, y dar gracias a Dios. Es así cuando descubro que en San García Abad, esta barriada algecireña, había una iglesia católica. Sí, entonces esta no tenía ni campanario ni letrero alguno. Es más, en mis idas y venidas anteriores, por la avenida 28 de febrero, la confundía con una sucursal del Hipersol que queda enfrente, si os hacéis con la imagen. Pues bien, dicen que preguntando si llegué hasta Roma. Y no tan lejos tuve que ir para lograr las respuestas a dos preguntas que en su momento, tras acudir varias veces a misa en esta parroquia, les hacía a propios y extraños. ¿Quién era este santo abad García de nombre? O bien, y en este caso, en el mismo ayuntamiento algecireño, al menos con las personas que topé, ¿por qué se llamaba de esa manera esa barriada que se encuentra entre Getares y Algeciras? Dos preguntas que espero pronto se las haga menos gente y, si es posible, sea por la aportación de este servidor y lo que ha aportado en este libro, ¿no? O su repercusión. Y así fue como, ante la negativa a esa pregunta, viajé, leí varios libros que contenían algo de información de este santo, que no hablaban, él no era el protagonista, pero parecía. Me centré en autores tan importantes como ha explicado muy bien nuestro amigo Juan Emilio, como Gonzalo de Berceo, y hasta indagué en el Instituto Geográfico de la Armada, por aquello de poder dar fe a algunos lapsus históricos sobre nuestra ciudad y que afectaba a esta investigación. Y por fin di con el santo y la historia de su nombre, a la barriada que tiene que da el nombre a la barriada que tiene la feligresía más grande de la diócesis de Cádiz y Ceuta, con casi 35.000 habitantes. Tenemos en cuenta que la parroquia cubre hasta el Faro. ¿Y por qué? Generalmente solo lo que conocemos nos han contado, solo lo que conocemos ha sido porque nos han contado, visto o hemos visto, leído o vivido. Y lo consideramos como real. Y todo lo contrario, lo que ignoramos, es como si no hubiera pasado ni existido. Por lo tanto, a la vista de todos los datos, apuntes e información que había recopilado durante cierto tiempo y fruto de la investigación, pensé que era de justicia, casi 1000 años después, dar a conocer el santo, al personaje y su obra, porque en realidad existió e hizo cosas muy importantes. Y cómo no, aunque la barriada es de los años 70 del pasado siglo, también había que informar de ese detalle. Dicho esto, es entonces fiel a la frase o eslogan habitual en algunos de mis blogs, que dice así: quien hace cosas cambia las cosas, quien no hace nada deja las cosas como están. Es cuando decido recopilar esta información y convertirla en este ejemplar de 100 páginas. García Abad, sabio y sano. Este santo, como podrán comprobar en el libro, se hace, no nace. García, nuestro santo, nació en La Bureba, entre Belorado y Briviresca, en un lugar llamado Quintanilla, provincia de Burgos, hoy conocido con el sobrenombre de San García, a finales del siglo X o entrada del XI. Probablemente más bien finales del X, pero en fin. Vivió su